Bien, entonces dice que la uno en el siguiente triángulo AB es igual a 8, AB es igual a 8. Voy a omitir centímetros porque, bueno, ya lo ven. Y BC es 4 centímetros, o sea que BC es 4 centímetros. Entonces, el seno de alfa, sin de alfa, en inglés es sin, por eso sale sin. Seno de alfa es, entonces yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es este, o sea, este cateto, ¿cierto? Que mide 4, y la hipotenusa mide 8, o sea, es 4 partido en 8. Y eso es igual a un medio. Alternativa C. Bien, eso es todo la ciencia. Vemos el siguiente. Aquí borrar 4 sin querer. Nos dice, si tienen dudas, levanten la mano o hablen en el chat o me hablan por micrófono, no sé, cualquier cosa. Profe, no entendí. Ya. ¿Qué parte no te quedó clara? No sé, o sea, como que estamos viendo el seno de ese alfa, ¿verdad? Claro, me están pidiendo esta información y me piden cuánto vale el seno del ángulo alfa. Ya, entonces sería el cateto opuesto, que es el que está al frente, que el que mide 4, Sí, ¿verdad? entonces este mide Partido 4, por la hipotenusa, que es la que está al frente. 4 partido en 8. Ya, ahora claro. sí, profe, Entonces, perdón. no te preocupes. Repasemos de nuevo. Mira, estos son catetos, perdón, y esta es la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo. Estos lados son adyacentes al ángulo, entonces el opuesto es este. Y eso es entonces seno de alfa. Va a ser entonces cateto opuesto 4, partido hipotenusa 8, eso es igual a 1. ¿Ok? Sí, Vemos. profe. Ya, bueno. Ya mira, Paula, haz tú el siguiente. Mira, voy poniendo los datos y tú me dices cómo se hace. Mira, AC vale 8, BC vale 4, y nos están pidiendo el coseno del ángulo beta. El ángulo beta es KAB, o sea, KAB, este de acá. ¿Te acuerdas cómo es el coseno? El ángulo, o sea, el cateto adyacente partido en hipotenusa. O sea, va a ser el cateto adyacente, ¿cuál es? 8 4, o esta de acá. Adyacente, o sea que está al ladito del ángulo. Yo digo que 8. 8, ¿cierto? Es el que está al lado del ángulo. Partido de la hipotenusa. Pongámosle C. Ahí nos falta una información. ¿Cómo podemos saber ese valor? Por el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Entonces, yo sé que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado vale la hipotenusa al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 más 8 al cuadrado es 64 más 16 sería 80, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto vale ese? La raíz cuadrada de 80. Muy bien. Entonces, el coseno del ángulo, en este caso beta, va a ser igual a 8 sobre raíz cuadrada de 80. ¿Bien? Pero no está en la Sí, alternativa. profe. Pero no está en la alternativa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Descomponer la raíz. Exacto. Entonces, ¿cómo la podemos descomponer? Hagámoslo acá mismo. Yo lo que hago es decir, bueno, este número es par. Veamos si es múltiplo de 4, ¿cierto? Para sacar el 4, sacar el 4, básicamente. 80 dividido en 2 es 40 y 40 dividido 2 es 20. O sea, 4 por 20 es 80. Ahí ya tengo el número listo. 4 por 20 es 80, así que esto lo puedo escribir como 2 raíz de 20, ¿cierto? Sí, Paula. Sí, profe. Ahora 20 es 4 por 5. Entonces nuevamente puedo sacar el 4. Raíz de 4 es 2. Y multiplica el 2 que está afuera, es 2 por 2. 4 raíz de 5.
Por lo tanto, coseno de beta es 8 partido en 4 raíz de 5. Y por lo tanto, voy a hacer una. Por lo tanto, coseno de beta es, ¿cuánto es? ¿Podemos como dividir ahora o no? Simplificar, ¿cierto? Porque estoy dividiendo dos números pares. La b, ¿cierto? Porque si yo simplifico por 4 me va a quedar que 8 dividido en 4 es 2, 4 dividido en 4 es 1 y me queda raíz de 5. ¿Sí? Bien, Mons. ¿Sí, Paula? Sí, profe. Ya, bueno. Este era un medio. La tangente del ángulo del triángulo obtenida a partir de la diagonal de un cuadrado es. Entonces voy a tener un cuadrado. Ah, me equivoqué. Ahí. Y voy a trazar su diagonal. Ahí. Entonces nos piden la tangente del ángulo del triángulo obtenida a partir de la diagonal de un cuadrado es. Entonces, si yo trazo una diagonal al cuadrado, se me generan dos triángulos, este de arriba y este de abajo, pero son iguales. Así que ahí puedo ocupar cualquiera de los dos. Me está pidiendo la tangente. Ya, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se hace? Porque lo curioso es que nos piden la tangente del ángulo, del triángulo, pero no nos especifican qué ángulo. Eso es lo que dice Martina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un problema o no? La alternativa D. ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay algún pero? Miren, veamos qué pasa si elegimos este ángulo. ¿Cuánto es la tangente de alfa? Después vemos cuánto vale la tangente de beta. Tangente es cateto opuesto partido en cateto adyacente. El cateto opuesto sería la medida de un lado del cuadrado, ¿no? Exactamente. No entrega, claro, la Martín dice no entregan valores, tiene razón. Pero sabemos que es un cuadrado, así que yo sé que todos los lados valen A. Claro, no sé cuánto vale A, pero sé que son todos iguales, ¿cierto? Entonces fijémonos que si yo hago cateto opuesto partido por cateto adyacente es A partido en A. Y eso es 1, ¿cierto? Y ahora, si hago tangente de beta, ¿cuánto es? A partido en A de nuevo. Porque ahora es este ángulo, este cateto partido en este cateto, que siguen siendo iguales, así que es 1. Así que da lo mismo cuál ángulo elijo. Y tiene todo el sentido del mundo porque este, como es un triángulo que se genera a partir de la diagonal de un cuadrado, genera un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo mide 45 y este mide 45. ¿Cómo sé que miden 45? Porque este es un ángulo recto y estos ángulos, como son iguales, debido a que es un triángulo isósceles, tienen que sí o sí valer 45 para que la suma de los ángulos internos den 180 grados. Entonces, en el enunciado no nos especificaba el ángulo porque da lo mismo el ángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? Ya, súper. Profe, Dime. perdone. Sí, dime. Entonces, ¿sería A la respuesta? Ese sí, la verdad, no había puesto. Ah, ya, Sí, uno. perdón. Sí. Bien. 4.
el resultado de la expresión tangente de alfa, bueno, toda esta expresión es, y hay que ver cuánto es. Entonces, básicamente hay que simplificar. No, la diagonal, si la diagonal mide A, ¿cuánto mide la, o sea, perdón, si el lado mide A, yo puedo ocupar teorema de Pitágoras y decir, bueno, A al cuadrado más A al cuadrado, ¿cierto? Que vendrían siendo los catetos, tiene que ser igual a la diagonal al cuadrado. Entonces esto va a ser 2A al cuadrado más la diagonal al cuadrado, por lo tanto, la diagonal va a ser igual a A raíz de 2. ¿Sí? Por definición, la hipotenusa va a ser mayor que cada cateto. Ya no puede ser igual. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces, 4 nos dice, bueno, es que resultado de esta expresión, mire, fíjense, descomponen la tangente en seno coseno, acá también, y empiezan a simplificar. ¿Ya? Y les va a llegar a un resultado. ¿Quieren que lo hagamos o pasamos a otro ejercicio? Porque esto es simplificar, básicamente. Bueno, si quieren hacerlo, no sé. Pero para optimizar el tiempo, digo yo. La A, ya hagámoslo. Y entonces, tangente es seno del ángulo, partido en coseno del ángulo, alfa. Y eso es por coseno de ángulo partido en seno del ángulo. Todo eso dividido en seno de alfa por coseno de alfa, dividido en seno de alfa coseno de alfa. Entonces, fijemos, simplificamos el seno con este seno, el coseno con este seno con este seno, y nos va a quedar 1 arriba, partido en coseno de alfa, sobre 1 sobre coseno de alfa. ¿Sí? Y eso va a ser, esto por regla de la oreja va a ser, ¿cuánto va a ser eso? Coseno, coseno cuadrado, ¿cierto? Entonces va a ser 1 partido en coseno cuadrado de alfa. Profe, perdón que lo diga, pero me anduve confundiendo y no entendí mucho. ¿Me podría A ver. explicar nuevamente? Y aquí la tangente la expresé como seno partido en coseno. Ya. Simplifiqué este seno con este seno, coseno con este coseno, y arriba me quedó 1. ¿Sí? Ya. Todo eso dividido en lo que está acá abajo. ¿Qué hay acá abajo? Seno por coseno dividido en seno de alfa dividido en coseno de alfa. Simplifico este seno con este seno, me va a quedar coseno de alfa dividido en, esto es 1 ahora, entonces 1 partido en coseno de alfa. Ah, ya. Entonces esto por regla de la oreja me va a quedar coseno cuadrado, esto de acá abajo, por lo tanto es 1 partido en coseno cuadrado. Ay, 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 ya. ¿Ahí sí? Ya entendí. Ya, Sí, gracias, profe. súper. De nada. Veamos el 5. En un triángulo rectángulo, un cateto mide 6 centímetros y el ángulo opuesto a él es teta. Teta es un ángulo cualquiera. Si tangente de teta es igual a 0,6, ¿cuánto mide su hipotenusa? Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Dibujémoslo. Ahí. Dice que un cateto mide 6. No me dicen cuál, así que cualquiera. Ese, por ejemplo. Y el ángulo opuesto a ese cateto, o sea, este, es teta. O sea que esto es teta. Un ángulo cualquiera. Si la tangente de teta es igual a 0,6, ¿cuánto mide su hipotenusa? Esto es mi incógnita. ¿Ya? Entonces recordemos que tangente de teta es, o tangente del ángulo es cateto opuesto partido en cateto adyacente.
Entonces, esto va a ser, o sea, esto, entonces, yo sé que la tangente de teta es 6 partido en el cateto adyacente que es, no sé, digámosle I, ¿cierto? Ahora yo sé que esto vale 0,6 y nos queda una pequeña ecuación acá. Entonces yo sé que aquí I va a ser igual a 6 dividido en 0,6. 0,6 es 6 partido en 10, eso se puede simplificar a 3 quintos. 6 dividido en 3 quintos. 6 dividido en 3 quintos. 10, ¿o no? Esto es igual a 10. ¿Sí? Entonces lo que hice básicamente puede ser estos 3 quintos. Simplifico por 3, me queda 2 partido en 1 quinto, y eso es igual a 10, ¿cierto? Por la regla de la oreja. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos, chiquillas? Ya sabemos cuánto vale ese cateto, que es 10. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces voy a borrar acá para hacerme espacio. Y esto es 10. Y nos pide por la hipotenusa. Y ya tenemos listo el problema, porque lo más complicado era encontrar cuánto valía ese cateto. Y ya sabemos cuánto vale, porque el resto es teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque x va a valer entonces la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 más 100, 136. Hagamos lo que le dije la otra vez, pues, número par, divisible por 2. 136 dividido en 2 es menos que 70, ¿cierto? Porque 70 por 2 es 140, así que es 68. 68 sigue siendo un número par. La mitad de 68 es 34, por lo tanto, 4 por 34 es 136. Así que yo digo que esto es 2 raíz de 34. Alternativa B. ¿Bien? Ya, súper. Siguiente. La base de un triángulo isósceles mide 18 centímetros. Si el coseno de los ángulos adyacentes. Espera, ¿le gusta lo que estoy haciendo, como ir rápido yo solo? ¿O quieren que les pregunte más cosas? Estoy como bien apurado. Yo diría que nos pregunta un poco más, profe, porque, por ejemplo, yo me voy confundiendo Sí, mucho perdón, dónde va perdón. tan rápido. Sí, sí. Como estábamos recién en el 5 dije, "Ah, ya, perdón". ¿Pero te quedó alguna duda, Monse, por el momento? No, por el momento igual entendí, por ejemplo, el 5 lo logré entender de alguna forma. No pregunte cómo. Ya. Bueno, ahora voy a ir más lento, ¿ya? Ya, entonces dice, la base de un triángulo isósceles mide 18 centímetros. Ya, lo primero que hago es dibujar un triángulo isósceles, un bosquejo, ¿no? Ahí. Y nos dice que esto vale 18. Si el coseno de los ángulos adyacentes a la base mide 0,6, o sea que en la base, como es isósceles, tengo alfa y alfa, nos dice que el coseno de esos ángulos es 0,6, o sea que el coseno de alfa vale 0,6. Aquí estoy poniendo la información del problema nomás. Ya, eso es todo. Nos piden cuánto vale el perímetro. Ya, ¿alguna idea de cómo podríamos hacer esto? Trazando la altura. Ya, tracemos la altura. Entonces, tracemos una altura acá. Llamémosla H. ¿Y ahora qué hacemos? El coseno de alfa. Y entonces podemos decir que esto vale 9 y esto 9, ¿cierto? Sí. Coseno de alfa
¿Cuánto es? O sea, ya sé que es 0,6, pero em, la definición es. O dime tú, pues, no sé por qué dijiste hacemos la altura. Es que así se puede sacar el coseno con el cateto adyacente y con la hipotenusa. Y hacemos regla de 3. Regla de tres. A ver, ahí me perdí. Pero, a ver, empecemos, damos por paso. Ya, entonces, coseno de alfa es cateto adyacente partido por once, ¿cierto? Entonces, esto que es 0,6 también es igual a el adyacente partido de la hipotenusa, llamémosla C, ¿cierto? Sí. Entonces, 0,6 ya sabemos que es 3 quintos, igual a 9 partido en C. Simplifico por 3, me queda un quinto, igual a 3 sobre C. Por lo tanto, C vale 15, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ah, ¿te referías a hacer la regla de 3 a esto? Sí, a eso. Ah, ya, sí, vos. O sea, claro, te entiendo, te entiendo. Y entonces esto vale 15. ¿Y ahora qué hacemos? Se suma todo porque el perímetro. Se suma todo. Entonces, por lo tanto, el perímetro es 15 más 15 más 18. Y eso es 15 más 15, 30 más 18, 48. 48. Muy bien. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? Profe, Dime. perdón, ¿puede repetir nuevamente lo que hizo? Yo sé que es 0,6 el coseno, Ujú. lo transformó en 3 quintos, ¿cierto? Sí, Y 9 partido en C es espérame, en la parte de abajo del triángulo en este caso, que fue dividido en dos. sí, este de acá. Y ya. Creo que voy entendiendo, pero como que me siento perdida aún. Repasemos todo lo que hicimos. Por favor. Esto viene del enunciado, ¿cierto? Además, yo sé que el coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente, en este caso 9, partido de la hipotenusa. O sea que esto además puede ser escrito como 9 partido en C. Ya. Por lo tanto, agarro esta igualdad que está acá y la trabajo para despejar C, que sé que vendría siendo la hipotenusa, que estaba acá. Ah, ya, ya, ya. Ya entendí. Ahora sí. Ya, súper. Y eso ya está listo. Pues, calculando C hay que sumar todos los lados simplemente. ¿Ok? Sí. Ok. Ya, gracias. De nada. Entonces aquí dice, ¿cuál es la longitud de una sombra proyectada en la horizontal por un árbol de 15 metros de altura, cuando el sol se ha elevado 40 grados sobre el horizonte? Entonces dibujé un árbol aquí. Va a ser más chiquitito porque... Ya. Entonces, ¿cómo haría el bosquejo? En este problema me interesa saber cómo ustedes dibujan esta situación. No sé cómo me la podrían decir. Profe, en este caso sí dice que el sol se está elevando 40 grados sobre el horizonte, o sea que el sol recién está saliendo. Claro, puede ser, o sea, 40 grados, sí, está saliendo. ¿Ya? Claro, como lo que me da a entender el problema. Claro, porque 90 grados ya es como está, ya está arriba y está a 40 grados podría ser que esté saliendo. Está como estamos en la mañana. Exacto. Ya, y ahora, ¿cómo representamos esto en el problema? O sea, el sol debería estar como, en este caso, por el lado izquierdo, como ¿Acá? un poquito más abajo, diría yo. ¿Ya?
El problema es que son muy abajo, me va a quedar un triángulo enorme para acá. Claro. Sí, pero a ver, dejémoslo acá, para que el dibujo no nos quede tan extenso. Ya, ahí está. ¿Dónde van estos 40 grados? En este caso los 40 grados irían... mm, Porque no, ahora yo me confundí. no, pero mira, está ahí, ya ahí está el sol, entonces si está el sol acá, va a proyectar una sombra al arbolito, ¿cierto? Acá. Esta es la sombra. Sí. Entonces los rayos de luz pasan acá y llegan hasta acá, ¿cierto? Claro. Entonces acá se me forma un triángulo rectángulo. Y el ángulo de elevación, que yo, cuando yo miro el sol, vendría siendo este de acá. Ah, ya, ya, ya. Ahora ¿Cachai? sí. Se elevó esa. ¿Cachai? Como que acá O está el sea, horizonte, acá está el sol, va subiendo así. en este caso, mm, el ángulo no es exactamente el sol saliendo del horizonte, sino en este caso es lo que da con la sombra, como en donde termina la sombra. Ah, claro, que eso es consecuencia del sol, ¿no? Porque ahí estamos entrando como ya el. Bueno, la Tierra se puede considerar plana en, eh, localmente, ¿cierto? Sí, Y eso está a tanta distancia que en ese localmente, por ejemplo, una cancha de fútbol, todas las sombras, tú vas a ver que el sol va a dar lo mismo en que lugar esté, va a estar ahí proyectándose un ángulo, el mismo ángulo. sí. Entonces, bueno, no sé cuál era tu pregunta. No, en este caso era si los 40 grados al final era como lo que terminaba en la sombra del árbol. No sé si me doy a explicar. Sí, pues, sí, 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 sí. Sí, sí, porque debido a que el sol está elevado a esa cantidad de ángulo, es como, por ejemplo, si el sol estuviera acá, no se proyecta sombra y porque el sol está a 0 grados. ¿Cachai? Claro, a eso era lo que quería llegar. Sí, 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 Lo sí. que pasa es que Te yo entendía pensaba que mal el de sol nuevo. venía como de más abajo. Entonces, por eso quedé como pensativa con el problema. Mm. Claro, porque hazte cuenta que si el sol está, por ejemplo, en 90 grados, tampoco se proyecta sombra. Y se entiende que el ángulo de elevación ya son 90 grados. Y como son 90 grados, como que tendría un triángulo infinito para acá. ¿Cachai? Claro. Y ahora sí entendí, profe. Ya, súper. Entonces, además nos dicen que el árbol mide 15 metros. No sé que esto vale 15. Y la sombra, en la incógnita, llamémosle S. En la S me queda como 5, así que llamémosla X, ¿no? 15. Bien, entonces fíjense que tenemos el ángulo, tenemos el valor de un cateto y nos piden el valor del otro cateto. Entonces yo lo primero que pregunto es, ¿qué cosa nos relaciona el ángulo con los catetos? La tangente. La tangente, ¿cierto? Porque la tangente en este caso de 40 es cateto opuesto 15 partido de la adyacente que vendría siendo la sombra X. Entonces, por lo tanto, la sombra va a valer, yo despejando el X, me queda que es 15 metros sobre tangente de 40. La alternativa C. ¿Ok? Bien, Paula, Monse, Martina, María, Jesús. Sí, creo que entendí. Ya. No estoy muy segura. Profe, una consulta. En este caso, cuando dice sin o cos, se refiere a... Seno, coseno. Allá. Sí. Lo que Ya, pasa es ok. que esto es como, estas guías se crean como en lenguaje matemático. El, el programa no lee seno, lee sin, porque está en inglés. Por eso el sin viene con I y no con la E. Pero acá Ah, en ya. Chile lo usamos con la E, la verdad. Sí, Sí, me lo imaginaba. sí. Bien. ¿Y el resto, Martina, Paula, Monse? Sí, todo bien, parece.
María Jesús también. Sí, pero está bien. Ya. Acá hay que factorizar simplemente. Pasémoslo de largo. ¿O quieren factorizar? Quiero factorizar, profe, porfa. Ya. Nos dice factorice completamente esta relación. Entonces dice, coseno podemos factorizar por cuánto, a ver. Así como lo primero que vamos a hacer. Coseno. ¿Cómo factorizar? ¿Recuerdan qué es factorizar? Lo vimos hace rato. Yo me Yo sí me recuerdo, acuerdo, pero no. Sirvo para esto. Ya, a ver la Paula. era como por ejemplo un término que todos tengan en común, sacarlo para afuera. Exactamente, factorizarlo. Entonces hay que ver los términos comunes. Acá está común el coseno y el coseno. Entonces yo puedo factorizar por coseno. Entonces factorizo por coseno, me va a quedar coseno factor de coseno cuadrado de alfa menos 1. Saqué el factor común que era coseno. Y ahora, esto que está acá, que fue lo vimos en su oportunidad, que es una factorización especial. ¿Se acuerdan cuál es? Suma por su diferencia. Suma por su diferencia. Entonces esto es hacer coseno de alfa, factor de coseno de alfa más 1, coseno de alfa menos 1. ¿Ok? ¿Dudas? ¿O no? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ya. Pasemos al siguiente. El resultado de la expresión es. Entonces aquí también hay que factorizar. Entonces, a ver, les dejo un rato que ustedes lo resuelvan o lo hacemos entre todos, todas. Voy a decir todas porque son más mujeres. Me estoy deconstruyendo. ¿Ya cómo lo hacemos? C. ¿Por qué lo hacemos? Porque en este caso, bueno, en la parte de arriba dice el seno elevado a 2 beta Ujú. menos coseno elevado a 2 beta partido en seno elevado a 4 beta menos coseno elevado a 4 beta. ¿Ya? Si lo pensamos, claro, se puede factorizar si es que no me equivoco, ¿Ya cuál? y la parte de arriba quedaría en 1, ¿De arriba en ya que 1? estaría eliminada. Este en 1. Sí, ese debería quedar en 1, ya que quedaría eliminada totalmente y la parte de abajo quedaría en seno elevado a 2 beta menos coseno elevado a 2 beta. ¿Está bien? No lo sé, no lo sé. Ah, no, Qué profe, dice el ya. resto? Quedaría, como lo está diciendo ella, quedaría 1 arriba y abajo quedaría seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Así quedaría. Ahí sí, porque uno factoriza el de abajo por la suma por su diferencia, ¿cierto? Sí, pero ahí no sé cómo se llega a 1. ¿Por qué dices que uno? ¿No puede ser esta? No, porque la pauta dice la Ah, 1. ok. Ya, entonces, si uno factoriza esto de abajo, va a quedar seno cuadrado. Lo pongamos todo. Seno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de beta. Y abajo va a quedar seno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de beta. Factor de seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. Pues fijémonos que tenemos el mismo término arriba que abajo.
Lo puedo simplificar. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 1 partido en seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. ¿Tienen celular a mano? Sí. Me imagino que sí. Estoy desde él. Pongan en su calculadora el seno de cualquier ángulo, el que ustedes quieran. Ponen el resultado y ese resultado lo leen al cuadrado. Lo suman con el coseno de ese mismo ángulo y lo leen al cuadrado y lo suman. ¿Qué les da? Profesor, y yo no sé cómo se pone eso en la calculadora. Hay que poner hartos paréntesis nomás. No olviden, no soy un fracaso en esto. A ver, a ver. A ver, díganme un ángulo usted. Da uno. Da uno, ¿cierto? Sí. Y lo curioso es que da uno con cualquier ángulo. Ahora, me pregunta es por qué da uno. Entonces, 1 partido en 1 es 1. Eso por eso es la. Bien. Entonces, profe, mi consulta es, no es la C porque ahí el proceso todavía no está totalmente terminado. ¿Es así? Y no, porque la C dice menos. Ah. Ah. Claro. ¿Se acuerdan del círculo unitario? ¿Ustedes fueron a la clase del Felipe? ¿O no? Yo he estado presente en las clases, pero soy solamente oyente. No Ah, ya, entiendo, entiendo. alcanzo a analizar todo. Comprendo. Ya. Esto, cuando uno dice, esta es la relación fundamental de la trigonometría. La fundamental, o sea, la fundamental me dice que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Esa es la relación fundamental de la trigonometría. Claro. Ojo que tiene que estar con grados, porque nosotros estamos jugando grados acá. Bueno, en todo caso, si ocupan radianes, le va a dar 1 igual. Entonces, fijémonos que si esto es alfa, y por ejemplo, ya, pongámosle que una circunferencia de radio R. ¿Cuánto vale este de acá? Díganme ustedes. ¿Cuánto vale ese pequeño cateto? Esto lo vieron en el viernes de trigonometría, pero lo vamos a repasar igual. ¿Cuánto valdría este cateto? Que está acá. Lo que están en física es descomponer, simplemente como si fuera esto una fuerza y descomponer la fuerza. Eso es como dice. No está muy perdida. Yo ya me perdí desde que empezó con la pregunta. Mira, yo dibujé un círculo acá. Estos son los ejes coordenados. Esto es un triángulo de ángulo alfa aquí. Y el círculo es de radio R. Simplemente. ¿Ya? Ya. Ahora yo estoy preguntando cuánto vale este cateto en términos del ángulo y R. Pongámosle que este cateto es Rx. El R proyectado en el eje X.
Recordemos que coseno de alfa, ¿cuánto es? Coseno de alfa es cateto adyacente, Rx, partido en la hipotenusa, que en este caso es R. Por lo tanto, Rx es simplemente R por coseno de alfa, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, creo, Más o menos. ¿Y el Sí, resto? más profe. o menos. Nuevamente. Tengo la circunferencia de radio R. El origen está en el centro de la circunferencia. Y ahí dibujé un triángulo que está definiendo un ángulo alfa. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, Como la circunferencia es de radio R, este segmento es R. Este que está acá, ¿cierto? Porque parte del centro y llega hasta el extremo de la circunferencia. Eso es R. La claro. pregunta es, ¿cuánto vale el cateto? Yo sé que coseno de alfa es cateto adyacente, lo que llame Rx, partido de la hipotenusa, y en este caso la hipotenusa es R. ¿Sí? Sí. Profe, una ¿Mm? consulta. Dime. En este caso, ya que, por ejemplo, RX está partido en R, ¿se podrían sacar las R y quedaría en X? Ah, no, esto yo llamé como si fuera Juanito. Este se llama Juanito. ¿Ya? Entonces, Juan partido en R. ¿Cachai? Como un nombre, ¿no? Ah, ya. Ok. Puse Rx porque era como la proyección del ángulo en X. ¿Tú estás en física? Sí, estoy en física, pero Ahí cero tiempo cuando. para ver bien. Ah, ya entiendo. Ahí cuando descomponen la fuerza. Oye, ni siquiera sé si están pasando esto en física. Pues si lo están pasando es cuando tengo una fuerza que es como un diagonal, no está como sobre un eje. Hay que descomponerla y ver cuánto es la fuerza en el X, en el eje X y cuánto es la fuerza en el eje Y. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso? Creo que sí. sí, ya lo vimos. Ya, pues eso es como si fuera esta. Y le ponen F partido F sub X, ¿cierto? La fuerza que está en X, me imagino. Ya creo que ya me acordé. Esto es lo mismo, pero con R sub X, simplemente, ¿no? Para nombrar simplemente el cateto que está ahí. Entonces, si yo despejo Rx, porque quiero saber cuánto vale, me doy cuenta que es R coseno de alfa. Lo mismo que hace con las fuerzas. En general, hasta no siempre, la fuerza en el eje X es la fuerza, el módulo de la fuerza por coseno del alfa. Como que uno ya lo hace tantas veces, bueno, no sé si han estudiado tanto, pero como que uno ya asocia el coseno al X casi. No sé si les pasa. Ok, profe, creo que ya lo capté. Ya. Análogamente, RI es R seno de alfa. ¿Sí? Hacen el mismo análisis para el I. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? ¿Estamos todos claros? ¿Claras? ¿Claras? Sí, Paula, María, Jesús, Martina. Sí, profe. Paula, Sí, profe. Martina. Se puede tomar 11 a Martina. Ojalá está acá. Ahora, fíjense que esto es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo. Entonces, el cateto al cuadrado, Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, ¿cuánto es? R cuadrado, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Cuánto vale Rx? Rx vale R coseno de alfa. Y eso está al cuadrado. ¿Cuánto vale RI? R seno de alfa. Y eso está al cuadrado. Y todo eso es igual a R al cuadrado. ¿Sí? sí. Ya. Vamos.
checar un poco esto. Ah, ya. Entonces, esto es r cuadrado, coseno cuadrado de alfa, más r cuadrado, seno cuadrado de alfa, igual a r cuadrado. Si yo simplifico todo por r cuadrado, me queda, por lo tanto, que esto es, simplifique todo por r cuadrado, divido todo por r cuadrado, r cuadrado, me queda coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, ¿cuánto es? 1. 1. Y 1. ahí nace. Y nos damos cuenta que independiente del ángulo, esto va a ser 1 siempre. Y esto por eso es la fundamental de la trigonometría. Oh, Qué loco, ya, ¿cierto? profe. Qué crazy. En todo caso, esto el Felipe lo vio el viernes, así que si tienen dudas, igual está grabado en la clase de él, ¿ya? Si quieren Ya. verlo más. Bueno, en el fondo, todo esto fue para explicar que esto es 1. Que todo esto es 1. De ahí sale que es uno. Claro. En el fondo, para que no quedara como un salto de fe, nomás como ya, créanme, que 1. Ya, eso. 10. Considera el triángulo equilátero ABC. Si se traza ya, estos problemas que vienen a continuación son súper importantes, súper importantes. Se van a dar cuenta por qué. En el colegio, ustedes, antes de leer el problema, ¿ustedes le hablaron de los ángulos notables? Yo no recuerdo que me hablaran de eso, profe. No, ¿No? yo tampoco. Que son el 30 grados, 45 grados, 60 grados, ¿no? Ah, ya sí. Que el seno de 30 tenía un valor especial, ¿cierto? Y como que a veces ponían una tablita. ¿Te acuerdan? Sí, sí, sí. Ya. ¿Y saben por qué tienen esos valores? No, yo me lo aprendí, ¿no? Ya, con estos ejercicios estos ejercicios le hacen que ustedes se den cuenta por ustedes mismos por qué son esos valores. No sé si han visto el video del gato que habla portugués, que uno, dos, tres, no, me acuerdo, ¿no? Qué vergüenza. Nadie No. lo sabe. Como cuando es una referencia y nadie. Ya, No. ya, mira. Considera el triángulo equilátero ABC. Si se traza una altura H, que parte de A y llega al punto medio del lado BC, partamos dibujando esto. Bueno. Dice A, entonces ABC, entonces pongámosle aquí B, C, A. Se traza una altura H que parte de A. Ya, en todo caso, usted puede haber puesto el A en cualquier otro vértice. Lo puse ahí para que la altura me quede como horizontal, perpendicular a la tablet, ¿no? Ya. Porque podría haber sido este ahí, pues tras la altura así, pero queda más incómodo a la vista. Así que lo puse ahí, altura. Y llega al punto medio del lado BC, este lado, y llamemos ese punto D. O sea que este punto vamos a llamarlo D. ¿Cuál es el valor del seno del ángulo menor del nuevo triángulo ABD? O sea, ABD, este triángulo. ¿Cuánto vale el seno del ángulo menor? Ya, esto quiero que lo hagan ustedes y voy a poner paso un rato.